Mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. La Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad. Y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Todo esto de manera respetuosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Dice así: diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presente. Como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. En otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, en los medios informativos, que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte menos de lo publicado. Tampoco consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300.000 millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75.000 millones de pesos, o sea, se tendrá un ahorro de 225.000 millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. Aún cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió, esta y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. En consecuencia, le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública
considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Esto es lo que hoy le voy a enviar a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿De dónde considera que proviene esta intencionalidad política o esta búsqueda de afectar a su gobierno? ¿Directamente del auditor Colmenares? No quiero señalar a nadie, pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto. Imagínense, se da a conocer este informe, se filtran documentos. Este documento del aeropuerto se filtró. Vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen. Vean el escándalo que hicieron. Hasta intelectuales orgánicos, Elizondo, Héctor Aguilar Camín, o sea, los mismos, todos ellos del antiguo régimen, escritores, intelectuales orgánicos. Elizondo era consejero de Pemex en el periodo neoliberal y Héctor Aguilar Camín pues era el jefe junto con Krause de toda la política cultural, editorial del país. Lo acaparaban todo, las becas para escritores, para artistas. Tenían una gran influencia y eran subvencionados por el gobierno. Entonces, con esta información se les da materia a estos medios de información y a articulistas y intelectuales orgánicos que tienen un distintivo, son muy corruptos. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo y de corrupción, y la historia así lo demuestra. Entonces, hacen daño. Entonces, no se trata de ir a la Fiscalía a presentar una denuncia, sino que un poder independiente haga una revisión para fortalecer a las instituciones y que no se utilicen con propósitos políticos para afectar al gobierno o a la oposición, que se actúe con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos estos casos y que se respete al pueblo, que no se mienta, que se le respete a la gente. Al final de cuentas nos debemos al pueblo y lo tenemos que respetar. Y un columnista, un periodista, un servidor público, pues tiene que hablar con la verdad y respetar al pueblo, independientemente de sus consideraciones o de sus preferencias políticas, ideológicas. Si se escribe, si se es servidor público, pues por razones éticas se tiene que decir la verdad, no manipular, no engañar. Nosotros pensamos que no podíamos dejar pasar un asunto así, como no vamos a dejar pasar nada que signifique engañar a la gente, manipular, nada de falsear. La verdad nos hará libres. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar, es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal en todo. Antes los del partido surgido del movimiento revolucionario pues cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo, pero eran francos, o si se quiere, cínicos, eran corruptos cínicos. Y los conservadores son corruptos hipócritas. Don Fidel Velázquez decía, soy charro y qué, y estos se ensarapan. Entonces ahí les dejo de tarea de que escojan a unos o a otros, aunque ya ahora pues ya se unieron. Ahora que se votó, por ejemplo, lo de la reforma eléctrica, los representantes
del partido de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, votando por beneficiar a las empresas particulares, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública que es la que permite desde hace años que tengamos energía eléctrica, la que electrificó todos los pueblos de México. Y en esta nueva etapa, porque la estamos rescatando, es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores, para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares. Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento, de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad. Es un desconocimiento de la historia, es no tener convicciones, no tener principios, es buscar el cargo por el cargo, la lucha del poder por el poder. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está el compromiso de defender los intereses del pueblo?